Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 del curso de radiocomunicaciones, el grupo A. Somos Edwin Esteban Molina Arias y Joan Sebastián Hidalgo. Vamos a desarrollar el taller propuesto en clase. Inicialmente nos piden que demostremos que la diferencia de trayectos recorridos por las ondas de rayo reflejado y rayo directo en el modelo de dos rayos visto en clase viene dado la forma por la expresión del delta L igual a 2 ht por hr sobre la distancia, entendiendo que ht es la altura de la torre de transmisión y hr es la altura de la torre de recepción. Entonces, partimos de esta figura. Básicamente hacemos un desarrollo matemático, geométrico, entonces donde tenemos que la distancia de 1 va a ser la primera trayectoria del rayo, y del rayo directo, y el rayo reflejado va a ser esta trayectoria de 2. Entonces, esta trayectoria de 2 la vamos a poder como extrapolar para poderla verla mejor, en términos de un solo rayo dado hasta acá, donde va a ser esta misma distancia hr acá, y donde vamos entonces a tener dos triángulos. El primer triángulo va a estar dado esta hipotenusa de 1, este cateto que va a ser D, y este cateto que va a ser HT menos HR. Entonces, por Pitágoras vamos a obtener que la distancia de 1 al cuadrado, vamos a tener entonces que va a ser igual a la distancia, esta distancia al cuadrado más este cateto que les decía, HT menos HR al cuadrado. Para la distancia de 2, entonces vamos a tener que la distancia de 2 al cuadrado va a ser la distancia de este cateto, más este cateto ya va a ser entonces HT más HR. Entonces, a partir de estas dos distancias al cuadrado que se obtiene por Pitágoras y esta figura, vamos a poder encontrar pues delta L. Entonces, cada distancia se puede expresar, o la vamos a expresar como la suma de la distancia D más un delta que será dado para cada distancia. Esto nos va a servir para poder encontrar delta L. Entonces, la distancia de 1 va a ser la distancia D más un delta 1 correspondiente a esa distancia, y todo esto va a ser de 1. Entonces, vamos a desarrollar esos cuadrados, y entonces vamos a obtener esta expresión. Pero entonces, dado la suposición que se nos da de que D va a ser mucho mayor a las alturas de las torres, entonces la distancia al cuadrado pues va a ser mucho mayor que los delta al cuadrado. Entonces, en términos de eso, vamos a poder también hacer la consideración que si delta 1 al cuadrado, entonces va a ser muy cercano a 0 en comparación con todos los términos que estamos tratando, y delta 2 también, los vamos a poder igualar, y a partir de esta ecuación para delta 1 vamos a poder encontrar que delta 1 va a ser igual a la altura de la torre de transmisión menos la altura de la torre de recepción al cuadrado sobre 2 veces la distancia entre torres. Luego, para la distancia de 2 hacemos el mismo ejercicio. Tomamos la distancia de 2 como la suma de la distancia entre torres más un delta 2. Hacemos lo mismo y hacemos las mismas suposiciones que se tienen. Y entonces encontramos que la distancia, el delta 2 va a estar dado por esta expresión. Finalmente, entonces, tenemos que entender que la distancia delta L pues, va a ser la distancia de 2 menos la distancia de 1. Al final, esas distancias de 2 y de 1 las vamos a encontrar como la diferencia de los delta. Y vamos a hacer pues, la diferencia efectivamente de los delta encontrados. El primer delta, el delta 2, menos delta 1. Hacemos todo el desarrollo matemático, tenemos aquí los cuadrados, pues se cancelan, y al final nos va a quedar que vamos a poder aproximar el delta L a 2 veces la altura de la torre de transmisión por la altura de la torre de recepción sobre la distancia. Tenemos que entender que todo esto parte netamente es de un desarrollo geométrico que se vio pues donde la figura que vimos inicialmente es muy importante. Bueno, para el segundo punto tenemos que demostremos que bajo estas condiciones dadas, la magnitud de intensidad del campo recibido va a estar dado por esta expresión, se reduce a la expresión que tenemos aquí dada. Inicialmente tenemos que esta expresión nace a partir del modelo general de propagación, simplemente que para la radiopropagación tras horizonte con LDB vamos a tener que el tercer coeficiente o el tercer término se puede despreciar. Ahora bien, nos pide ya la magnitud de esta expresión, entonces sacamos la magnitud, dando como resultado esta expresión, que a partir de esta es que hacemos todo el desarrollo matemático, abrimos este cuadrado que tenemos aquí y nos queda esta expresión. Al reemplazar en esta expresión todas las condiciones dadas, vamos a tener entonces un campo eléctrico recibido dado por esta expresión, la simplificamos y vamos a tener entonces el campo eléctrico recibido igual al campo eléctrico directo por la raíz del seno cuadrado de delta más beta. Ahora bien, el seno de delta más beta está dado por esta expresión. Al hacer lo mismo, al desarrollar esa identidad, aquí vamos a tener entonces esta expresión que nos queda seno cuadrado de delta. Ahora bien, delta es igual a 2pi por delta L sobre lambda, por lo que se reemplaza en la expresión antes tenida. Y este seno de 2pi por delta L sobre lambda se desarrolla como el seno de 2 alfa, esa identidad, y nos da 2 veces el seno de 2pi por la multiplicación de las alturas de las torres sobre las antenas sobre la distancia sobre lambda, entendiendo pues, teniendo la expresión de delta L. Esto se reemplaza y finalmente nos queda pues esta expresión que este 4 pues se saca, y nos queda finalmente la magnitud del campo eléctrico recibido va a ser 2 veces el campo eléctrico directo por la magnitud del seno de 2pi por la multiplicación de las alturas de las torres sobre la distancia por lambda. Bueno, para el tercer punto nos pide que determinemos la magnitud del campo total recibido en dB con respecto al nivel del campo del rayo directo a una distancia de 8 kilómetros. Nos dice entonces pues, que el coeficiente de reflexión R es de menos 0.44, este radioenlace opera
pues a 3 GHz, y las antenas están ubicadas a 20 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, vamos a partir de la ecuación pues dada en clase y la ecuación obtenida entonces para el campo eléctrico recibido, teniendo en cuenta que aquí es la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces, pues ya en la magnitud es positivo, obtenemos esta expresión y tenemos que hallar delta L para poder hallar delta. Entonces, al reemplazar en metros, vamos a tener un delta L de 0.1, lo reemplazamos en el delta, teniendo en cuenta pues que aquí se halla lambda en términos pues teniendo la velocidad de la luz y la frecuencia. Entonces aquí nos queda un lambda de 0.1 y un delta L de 0.1. Por lo tanto, pues delta va a ser igual a 2pi. Por lo tanto, aquí se reemplazan pues los valores en la ecuación. El campo eléctrico recibido va a ser 0.56 el campo directo. Por lo tanto, cuando se pasa a dB implica una ganancia de 20 logaritmos de 0.56, es decir, de menos 5 dB, lo que quiere decir obviamente que hay pérdidas, pues obviamente por la distancia del radioenlace y demás. Cuando pues se pasa a dB, se tiene entonces que el campo eléctrico recibido va a ser igual al campo eléctrico directo menos 5 dB. Para el cuarto punto nos pide determinar de manera aproximada el coíndice de refractividad N para la ciudad de Popayán, el factor de cobertura terrestre K y compararlo con el valor de diseño asumido por defecto 4 tercios. Listo, entonces tenemos la latitud, la longitud y lo ubicamos aquí en esta gráfica. 2.4 y menos 76.6. Nos da aproximadamente el N0 330. Listo, entonces tenemos la altura de Popayán que es 1.738 kilómetros. Con esta fórmula calculamos el NS, teniendo ya el N0, HS, H0, y nos da 234.828. Con esta calculamos el K y nos da 1.276, donde dice que lo comparemos con K igual a 4 tercios. Bueno, entonces 1.26 es menor que K igual a 4 tercios, pero es mayor que K1, sigue siendo refractivo. El quinto nos pide demostrar analíticamente que la altura del terreno debe ser corregida a un HK aproximadamente de 1 por D2 sobre 2KR y que la corrección del perfil del terreno es masiva en el punto medio del trayecto. Bueno, entonces lo primero que hacemos es tenemos estos triángulos aquí, estos triángulos de acá y nos quedan las siguientes dos ecuaciones. Ahora estas dos ecuaciones las igualamos y nos quedan así. Listo, entonces departamos este paréntesis y nos queda así. Esta ecuación aquí. Estos dos como son iguales, D2 menos delta al cuadrado con este acá son iguales, entonces se van. También lo que vamos a hacer es desbaratar este paréntesis de acá, lo desbaratamos, nos queda así. Nos queda así, listo. Entonces Rm cuadrado igual a Rm cuadrado se van. H1 cuadrado decimos que es mucho menor que 2H1Rm, por lo tanto esto es despreciable, se va. Y este acá también es despreciable y se va, que es mucho menor a esta expresión de acá. Entonces, nos queda ahora sí. Este aquí lo pasamos para acá, para el otro lado y nos queda así, menos 2H2Rm más 2H1Rm. Sacamos factor común, 2Rm, y nos queda así. Luego, entonces, sacamos factor común aquí de 1 y nos queda esta expresión. Por lo tanto, esta expresión miramos que va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0, por lo tanto ya nos queda 2Rm H1 menos H2, aproximadamente de 1 por D2. H1 menos H2 es HK. Y HK, entonces aquí ya tenemos que HK va a ser aproximadamente de 1 por D2 sobre 2Rm, donde Rm va a ser igual a KR, por lo tanto HK va a ser aproximadamente de 1 por D2, 2KR. Bueno, entonces nos dice que miremos que en el punto medio va a ser máximo, cuando estamos en el punto medio de 1 va a ser igual a D2, y en la expresión acá vamos a tener de 1 por D2 que son iguales. Como son iguales, entonces este valor siempre va a dar mayor que cuando estos dos van a ser diferentes. Entonces ahí comprobamos de que en el punto medio es máximo. El punto 6 nos pide determinar las pérdidas por difracción para un menos 25% de la zona Fresnel y más un 25% de la zona Fresnel. Por lo tanto, aquí tenemos el dibujo. Para el menos 25% tenemos aquí que H va a ser igual a menos 0.25 RF, o sea que H sobre RF va a ser menos 0.25, ubicándolo acá en la de obstrucción, en la B, nos da 8 decibeles. Para el otro que tenemos aquí, el H igual a 0.25 RF, entonces H sobre RF va a ser 0.25, ubicándolo acá en 0.25 nos da 3 decibeles. Para el punto 7 nos pide determinar la distancia. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la intensidad pluviométrica. Lo hacemos con este mapa.
Y entonces aquí, dependiendo del color que nos dé aquí, más o menos a mí me dio 57.5. Listo. Entonces, lo siguiente que se hace es eh, encontrar el K horizontal y el alfa horizontal, porque nos dice que es polarización horizontal y con frecuencia de 10 GHz que nos da el ejercicio. Aquí tenemos el K horizontal y el alfa horizontal. Luego con eso usamos estas fórmulas para hallar YR, teniendo el K, el R que acabamos de encontrar a rato 57.5 y con eso hallamos DF, pero primero hallamos D0 y luego hallamos DF. Con esto podemos hallar ya la atenuación, va a ser Y sub R por DF. Y para los valores que son de el 1%, el 0.1 o el 0.001, usamos esta fórmula acá, AP. Bueno, el ejercicio nos dice que una sugerencia que hagamos en MATLAB de 0 a 25 kilómetros. Aquí lo hicimos de 0 a 25 kilómetros y estas son las cuatro curvas que nos dan para el 1%, el 0.1, el 0.01, el 0.001. Estas son las gráficas que nos dan. Luego usamos estas fórmulas para hallar la potencia recibida. Entonces aquí la potencia recibida pues va a ser esta, potencia de transmisión menos ganancia de transmisión, ganancia de la antena de recepción, menos LBF y menos LM. Luego LM va a ser igual a la atenuación, A sub P, la va a ser igual a la atenuación, entonces nos queda de esta forma. Y LBF pues va a ser en la fórmula de Frisch, 32,45 más 20 logaritmo de la frecuencia más 20 logaritmo de la distancia. Con esto calculamos el LBF. Bueno, entonces esta fórmula la metemos en MATLAB para calcular así la distancia para cada porcentaje, para el 99, el 99.9, el 99.99, el 99.999. Entonces aquí las tenemos. Esta sería para el 99%, 99.9, 99.99 y 99.999. Entonces aquí tenemos que, para esta gráfica acá nos da 18.99 kilómetros como máximo de distancia. Para el 99.9 nos da 13.04 kilómetros máximo de distancia. Para el 99.99% nos da como máximo 7.59 kilómetros máximo de distancia. Y para el 99.999 nos da como máximo el 4.467 kilómetros de distancia como máximo. Ahora esta distancia la vamos a comprobar. Vamos a comprobar en MATLAB usando esta gráfica que ya la atenuación que mostramos arriba, pero aquí ya con los resultados. Con la distancia máxima tenemos esta atenuación, para esta atenuación y así. Con esta atenuación la usamos para comprobar en MATLAB lo que nos dio la distancia y lo hacemos así en esta por ejemplo. Aquí tenemos la fórmula con los 18,99 kilómetros y la fórmula de LBF con los 18,99 kilómetros. Y esta sería la atenuación que miramos acá, 1.977. Entonces aquí comprobamos que si nos da mayor o igual a menos 75 dB, que es lo, lo mínimo que recibe el receptor de la antena. Y lo mismo hacemos para esta acá. Aquí comprobamos que también nos da mayor o igual. Y con esta de acá también comprobamos, nos da aquí 7.59, con esta nos da mayor o igual a menos 75 dB. Y con esta de acá también la comprobamos. Y aquí vemos que nos da mayor o igual a menos 75 dB. Muchas gracias.